El tema que me encomendaron a mí es características de las progestinas, es decir, si todas inhiben la ovulación, si todas tienen un efecto secundario, ¿cuál es la característica que las hace diferentes? Porque idealmente cuando pensamos en hormonas no deberíamos de meterlas todas en el mismo saco. El estudio WHI, que no tiene nada que ver con anticoncepción, pero que lo quiero poner como ejemplo, fue el principal detractor de las hormonas porque metieron todos los estrógenos en el mismo saco, metieron todas las progestinas en el mismo saco y el resultado final es que la terapia hormonal de la menopausia aumentaba riesgo cardiovascular y aumentaba cáncer de mama. Sí, pero los estrógenos equinos conjugados no son iguales al estradiol y metieron los estrógenos en el mismo saco para concluir. Las progestinas tampoco. El acetato de medroxiprogesterona utilizado en la terapia hormonal del siglo pasado y de los primeros 2 años de este siglo, que fue la progestina utilizada, tenía sus características diferentes, de tal manera de que no podíamos transpolar los efectos del acetato de medroxiprogesterona con las otras progestinas. Entonces, si hablamos de características de las progestinas, ahí está. Era para ver si está despierto, maestro. Entonces, cuando hablamos de las progestinas, debemos desde ya comenzar a pensar que la píldora anticonceptiva, después de los 65 años que lleva de haber sido inventada y propuesta al mercado, debe de tener consideraciones importantes diferentes, a pesar de que estamos hablando de que la píldora ha estado en el ojo del huracán todo el tiempo durante estos 65 años. Ha tenido muchos detractores, han habido muchas mesas de controversia, pero al final de cuentas nos lleva a tener la oportunidad de poder hoy por hoy tener una gama y una paleta de anticonceptivos importantes. Cuando nosotros pensamos en una progestina, cualquiera que sea, tienen en etapa reproductiva 3 características importantes. En primer lugar, el efecto anticonceptivo, obviamente. En segundo lugar, tratar manifestaciones de androgenización, cosa que es muy común en la población en etapa reproductiva. Y por último, todos aquellos beneficios adicionales no contraceptivos que nos den a nosotros la oportunidad de ofrecérselo a nuestras pacientes dependiendo de sus características. ¿Cómo se han mejorado? Esta diapositiva la mostraba yo ayer, pero me permití ampliar mi remarco porque se han mejorado, por un lado, cambiando dosis de estrógenos sintéticos primero y luego incorporando un estrógeno natural que se comporta de diferente manera que el estrógeno natural, que el estrógeno sintético. Pero cuando hablamos de progestágenos, aquí sí tenemos que pensar en que, por un lado, las progestinas que buscaron Pincus y Rock buscaban potencia anticonceptiva. Entonces, dosis muy altas, cargas hormonales muy importantes. Hoy por hoy el aporte hormonal es también importante, pero es que en ese devenir de la investigación en anticoncepción se pasó del aporte hormonal, mientras menos cantidad mejor, a el concepto de mientras mejor calidad, no importa la cantidad de hormonas que se tenga. De tal manera de que hoy por hoy los derivados de células madres similares a la progesterona nos permite darle a la mujer la oportunidad de utilizar un anticonceptivo que controle su fertilidad, pero por el otro lado todos los beneficios adicionales. Esta diapositiva me permite mostrarles a ustedes todo el panorama para poder seleccionar de acuerdo a sus características lo que son las progestinas diferentes que encontramos en anticoncepción. Por un lado, los derivados 17-alfa-hidroxiprogesterona, los derivados del pregnano, casi todas aquellas hormonas antiandrogénicas que conocemos, el acetato de clormadinona, el acetato de ciproterona, el mismo acetato de medroxiprogesterona utilizado en anticoncepción inyectable. Por el otro lado, los derivados del 19-norpregnano, de aquí el principal exponente es el acetato de nomegestrol. Por el otro lado, los ya conocidos por todos ustedes, los derivados 19-nortestosterona, primera, segunda, tercera generación,
la de más reciente utilización y que todavía sigue utilizándose, es parte de los componentes de los gonanos, desogestrel, norgestimato, y hoy todavía en el mercado queda gestodeno y desogestrel. Gestodeno utilizado con estrógenos y desogestrel utilizado como píldora de solo progestágeno. Hasta hace muy poco tiempo había desogestrel con estrógeno, pero hoy por hoy está saliendo del mercado esa combinación de etinilestradiol con desogestrel. Por el otro lado, siempre derivada 19-nortestosterona, pero no etilinada, cambia la característica de esta progestina, el dienogest, la progestina de cuarta generación de la que hablábamos anteriormente, y un derivado no hormonal femenino ni masculino, derivado de espirolactona, la drospirenona. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es el efecto anticonceptivo, la diferencia son los beneficios adicionales. Mientras que los derivados del pregnano tienen un efecto antiandrogénico, de hecho son usados por esos. Recuerden ustedes el test de Schindler que habla de la ciproterona como el gold estándar para el tratamiento de las manifestaciones de androgenización, el dienogest la segunda en potencia, la drospirenona la tercera en potencia, es decir, los derivados 17-alfa-hidroxiprogesterona derivados del pregnano tienen un efecto antiandrogénico importante. Los derivados del 19-norpregnano no tienen un efecto anticonceptivo, pero no tienen un efecto antiandrogénico. El acetato de nomegestrol en la práctica no tiene un efecto antiandrogénico, aunque algunas veces es posicionado como tal. Nunca podemos comparar nomegestrol con los derivados 17-alfa-hidroxiprogesterona. Por el otro lado, los que sí tienen un efecto estrógeno residual, los derivados 19-nortestosterona de primera, segunda y tercera generación, la drospirenona que tiene un efecto antimineralocorticoide, no derivado hormonal humano, y por último el dienogest, que es una progestina híbrida, porque a pesar de ser un derivado 19-nortestosterona, tiene un efecto antiandrogénico como los derivados 17-hidroxiprogesterona. Entonces es una progestina híbrida con características importantes y nobles. Estos son los efectos clínicos de todas las progestinas. Efecto progestagénico, inhibidor de la ovulación, transformador del endometrio. ¿Cuál de ellas? Todas, porque todas tienen un efecto anticonceptivo. Pero donde comienza la diferencia es en la potencia antiandrogénica. Acá solo está la drospirenona, el acetato de ciproterona, el dienogest y el acetato de clormadinona. Adicionalmente a esto, es importante destacar el impacto que puede tener la progestina dentro de la componente de los glucocorticoides. Recordemos que en la glándula suprarrenal se producen los mineralocorticoides, en donde tiene un efecto importante la drospirenona, pero también se producen los glucocorticoides. De mejor manera si utilizamos una progestina que no tenga impacto positivo sobre glucocorticoides. Y aquí el mejor de ellos es el dienogest. Sin embargo, no debemos de perder de vista el efecto antimineralocorticoide que para fines prácticos lo tiene solo la drospirenona. En ese orden de ideas, tal vez valdría la pena recordarles a ustedes que todo parte del ciclo pentano-perhidrofenantreno y de la modificación de la estructura de cada uno de sus 27 átomos de carbono para encontrar la progestina que estamos estudiando. Así las cosas, la progesterona, que tiene una oxigenación a nivel del carbono 17, fue aislada en el cuerpo amarillo en 1934, y tal vez aquí quisiera mostrarles a ustedes la estructura química de la testosterona aislada en 1935. Si comparamos uno con el otro, son diferentes estructuralmente hablando, pero la modificación es única y exclusivamente en el carbono 17.
en ese mismo carbono 17 hay una incorporación de un sinnúmero de contextos bioquímicos que hacen que en vez de testosterona se convierta en un antiandrógeno, el acetato de ciproterona, que como ya mencionábamos anteriormente es un derivado de la 17-alfa hidroxiprogesterona, tiene una biodisponibilidad muy importante, con una vida media corta, cosa que es beneficioso para la usuaria. 93% se liga a la albúmina y no a la globulina. Entonces, hay importante acción sobre lo que es el componente de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Sus metabolitos son responsables apenas de un 10% de la actividad antiandrogénica. De tal forma de que si comparamos la ciproterona con la progesterona, son 3 las acciones a considerar. La acción progestágena, la acción antiandrógena, potente, que la hace el gol estándar de las progestinas, y por supuesto algo no tan favorable, que es su acción y su actividad glucocorticoide. Esta es la clasificación de las progestinas de antaño, en donde ahora ya interviene la espirolactona dentro de esa misma clasificación. El acetato de clormadinona, de nuevo, una modificación en el carbono 17, derivada de 17-alfa hidroxiprogesterona como la ciproterona, una muy buena biodisponibilidad con una vida media de 7 días. Su principal metabolito, porque tiene que convertirse para actuar como efecto antiandrogénico, es responsable del 70% de la acción antiandrogénica. 20% su potencia antiandrogénica, según Schindler, dentro de esa paleta de potencia anticonceptiva de las progestinas. Tiene una leve actividad glucocorticoide, no antimineralocorticoide como tiene la drospirenona. De tal forma de que estas son las 3 actividades importantes de la clormadinona cuando la comparamos con la progesterona. Una actividad progestagénica porque al final es el efecto anticonceptivo que tiene la progestina. Un efecto antiandrogénico, no tan potente como la ciproterona, y una actividad glucocorticoide. Esta es la espirolactona. Esta es la espirolactona, de donde se deriva la espironolactona. De nuevo, esa modificación con inclusión de oxigenación y de hidroxilación a nivel del carbono 17. Esta es una progestina muy noble, derivada 17-espirolactona, con una biodisponibilidad del 76%, una vida media larga que permite incluso poder tener la posibilidad de algunos olvidos en la toma. 95% se une a la albúmina y no a la globulina, entonces importante su acción sobre globulinas transportadoras de hormonas sexuales porque no se liga a ellas. Siempre es importante mencionar que cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico y vamos a utilizar una progestina antiandrogénica, debemos de tener el agregado de un estrógeno. No importa si es etinilestradiol o estradiol, porque este estrógeno es el responsable de incrementar las globulinas transportadoras de hormonas sexuales que mueven los andrógenos circulantes que están elevados en la joven que tiene ovario poliquístico. Pero tal vez lo más importante es la acción antimineralocorticoide. Aquella acción antimineralocorticoide que por supuesto la paciente lo ve como beneficio en disminución de retención de líquidos, no hay ganancia de peso estrógeno dependiente, pero esa acción antimineralocorticoide, dependiendo de los receptores estrogénicos a donde vayamos a incidir, va a tener mucho más beneficios, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. De tal manera de que importante comparar la drospirenona con la progesterona. De nuevo, el efecto progestagénico no tiene efecto androgénico, tiene un efecto antiandrogénico importante a pesar de ser derivada de espirolactona.
no hay efecto estrogénico, no hay acción sobre glucocorticoides, cosa que es beneficioso, y como beneficio adicional, el efecto antimineralocorticoide. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona que he compartido con ustedes más de alguna vez. ¿Qué busca? Lo que busca es mantener un volumen plasmático normal con una disminución de la presión arterial, de tal manera que el encendido del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente lo que hace es llevar a aumentar el volumen plasmático y la presión arterial, este sistema renina-angiotensina-aldosterona es responsabilidad del estrógeno. ¿Qué estrógeno? Cualquiera. El estrógeno natural, el que produce el ovario, el estrógeno sintético. Lo que hace el estrógeno es encender el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que trae como resultado entonces retención de sodio, retención de agua y por supuesto aumento del volumen plasmático y aumento de la presión arterial. La progesterona, producida por el ovario en la segunda fase del ciclo menstrual a través del cuerpo amarillo, tiene un efecto antimineralocorticoide. Por eso es que una mujer con su ciclo menstrual en condiciones normales va a tener como características importantes mantener un sistema renina-angiotensina-aldosterona equilibrado. Cuando usamos anticonceptivos con progestinas, ¿tienen el efecto antimineralocorticoide? No. Entonces el estrógeno enciende el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las progestinas no drospirenona no tienen efecto antimineralocorticoide. La drospirenona sí. Y cuando hablamos de drospirenona, entonces es el beneficio sobre todos los receptores de drospirenona. Kratenmaker, que fue uno de los investigadores principales, mencionaba a finales del siglo pasado que la drospirenona constituía el avance más importante en materia de progestinas en los últimos 30 años. Hoy por hoy, eso sigue estando vigente. Lo decíamos ayer, no hay progestinas nuevas, por lo menos en el mercado anticonceptivo. No hay progestinas nuevas, Dienogest, drospirenona son las más recientes y realmente, ustedes lo saben mejor que yo, son progestinas que tienen entre 40 y 50 años de estar en proceso de investigación. Acá tenemos el Dienogest, decíamos, progestina híbrida, derivada 19-nortestosterona, con una biodisponibilidad muy alta, con una vida media corta, pero adicionalmente se liga en un 90% a la albúmina. Y esto es importante porque no se liga a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Entonces favorece en el tratamiento de ovario poliquístico el complemento con el estrógeno para poder resolver esa movilización de andrógenos. Lo que la hace diferente es ser una progestina híbrida, por ser derivada 19-nortestosterona, pero tener un potente efecto antiandrogénico. Estas son las características entonces del Dienogest, comparándolo con la progesterona: acción anticonceptiva, transformadora del endometrio de proliferativo en secretor, inhibidora de la ovulación, acción antiandrogénica potente por debajo de la ciproterona y una acción estrogénica muy insignificante. Acá está el Dienogest. Si ustedes comparan el Dienogest con la progesterona, tiene las mismas características, más o menos. Lo importante del Dienogest es que cuando hablamos, y lo hablaba ayer la doctora Ñáñez, no volvamos a meter las progestinas en el mismo saco, porque cuando hablamos de sangrado uterino anormal, hay que hablar del índice cariopigmótico. Y el índice cariopigmótico no es otra cosa más que la dosis de inhibición de la ovulación partida la dosis de transformación del endometrio multiplicada por 100, y el que tenga más alto coeficiente de dosis de índice uterotrópico es el que va a actuar de mejor manera sobre el endometrio. Cuando pensamos en una paciente que necesita un anticonceptivo, pero que adicionalmente tiene sangrado uterino anormal o menstruaciones abundantes, utilicemos Dienogest porque es la progestina que mejores características de acción tiene a nivel del endometrio. Aquí podemos ver esta diapositiva que nos muestra
que después de un año de estar utilizando Dienogest, en aquellas mujeres que tienen sangrados uterinos anormales, hay una disminución de 20 días de sangrado a nivel del año, con una duración de sangrado que se acorta en términos generales en más o menos un 30% en comparación con otras progestinas. Aquí está en donde actúa la progestina Dienogest en su índice uterotrópico y cómo es más potente que el acetato de clormadinona y que la drospirenona misma. Sin embargo, cuando comparamos las diferentes progestinas y en este caso el acetato de ciproterona con Dienogest, ambas con etinilestradiol en manifestaciones de androgenización, funciona muy bien también. Nos funciona muy bien con todos los beneficios que habíamos mencionado anteriormente, pero adicionalmente para tratar las manifestaciones de androgenización. No hay una diferencia estadísticamente significativa entre uno y el otro, es decir, es tan efectivo en acné leve y moderado como el acetato de ciproterona y hay muchos estudios al respecto de esto. Entonces, en conclusión, mencionar que cuando pensamos en anticoncepción, utilicemos cualquier anticonceptivo porque el factor común es la dosis de inhibición de la ovulación. Pero el éxito en esa adherencia al tratamiento con nuestras pacientes está en seleccionar adecuadamente la progestina de acuerdo a sus características en base a las necesidades adicionales que tenga la usuaria. De tal manera de que cuando tenemos manifestaciones de androgenización, los anticonceptivos orales combinados que tienen progestinas antiandrogénicas, que las mencionamos al final de las últimas diapositivas, ciproterona, Dienogest, drospirenona, clormadinona, tienen un efecto anticonceptivo importante, tienen un bajo índice de PERL, tienen un muy buen control del ciclo, no tienen injerencia sobre el perfil de lípidos, no antagonizan el beneficio del estrógeno sobre el perfil de lípidos, tienen una tolerancia aceptable y no tienen ningunos cambios relevantes sobre el metabolismo en términos generales de la usuaria, ni sobre sus funciones hepáticas, importantemente ni sobre el peso corporal y tampoco sobre la libido, que son dos mitos que se tienen de la anticoncepción que vienen desde hace muchos años. Las pastillas engordan, las pastillas disminuyen la libido. En términos generales, no debería de ser así. Agradezco mucho su tiempo en nombre de la doctora Karen Díaz y en el mío propio, la oportunidad de compartir con ustedes y de contar con ustedes en este auditorio en este día. Muchísimas gracias.